En relación al artículo 184, pues la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que generalizar la prisión preventiva de delitos y no considerar las características individuales de las personas es una contradicción en relación al texto de los tratados, particularmente lo que tiene que ver con la presunción de inocencia y otros. Pero antes de hablar del artículo 184, uno tiene que hablar realmente de que el artículo 184 está aparejado con otros artículos en el mismo Código Procesal Penal, y también la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en el caso de, por ejemplo, peligro de fuga, peligro de obstrucción de la justicia, son casos donde se da la opción de que el juez valore, en ese caso, en ánimo de perseguir la justicia, en ese caso ordenar prisión preventiva para personas que están siendo imputadas. Entonces es posible en el marco de los tratados internacionales que las personas puedan ser privadas de libertad si existen o si concurren en ellas estos elementos, ¿no? Y en casos particularmente de lucha contra la corrupción, donde personas están incrustadas en posiciones de poder, donde han tenido la oportunidad de modificar el texto en el propio Congreso Nacional, modificar, presentar dentro del Congreso, por ejemplo, el Pacto de Impunidad 1, el Pacto de Impunidad 2, que ha implicado reformas a las leyes, etcétera, le dice de que existe esa posibilidad, ¿no?, de obstrucción de la justicia, y que el juez debería de valorar de manera individual en ese caso la aplicación de prisión preventiva, precisamente por todos estos antecedentes. Lo paradójico de todo esto es que quienes impulsaron esta ley ahora están siendo víctimas de la misma. Pues sí, acuérdense que es una ley que se impulsó un poco también dentro de la lucha contra el crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico, delitos de lavado de activos, todo lo que tiene que ver con también el femicidio, homicidios, que forman parte de este tráfico de inmigrantes, que forman parte del catálogo de los 21 delitos, y en ese momento se agregó casos de corrupción también. Ahora, ¿por qué la Sala de lo Constitucional en casos como estos tarda para resolver los recursos que han sido interpuestos, abogada? Bueno, pues me imagino que el Poder Judicial recientemente se reincorporó también. En Honduras el promedio de trámite de los recursos de inconstitucionalidad se ha señalado que se tardan hasta 2 años, y hay unos que tienen varios años y todavía no han sido resueltos. Y en otros casos la sala también ha sido muy rápida, entonces cada caso tiene las particularidades y los intereses que el mismo tenga, y no sabemos entonces cómo va a actuar el Poder Judicial, pero sí sabemos por lo menos lo que el Poder Judicial cómo resolvió, por ejemplo, recientemente en el caso sobre la constitucionalidad o no de la UFESIC-MASI, donde señalaba que la MASI sí es constitucional, pero que los procedimientos que dieron vida a la UFESIC señala que no siguieron los procedimientos que ellos creen que debería seguirse, y el Ministerio Público señaló en un comunicado diciendo de manera contundente: somos un órgano independiente y las unidades internas del Ministerio Público no deben de someterse a otros procedimientos que no sean los propios de la ley del Ministerio Público. Entonces eso nos indica un poco cómo el Poder Judicial anda su tendencia en este tipo de casos. Ahora, ¿qué va a pasar, abogada? ¿El juez o la jueza que va a conocer este caso tiene que apegarse tal y como está establecido el Código Penal? Bueno, la jueza natural, a mi juicio, en ella concurren algunos requisitos que implicarían que ella podría o eventualmente debería de excusarse del conocimiento del caso, porque ella dirigía la Sala Constitucional, que justamente señala y da las vías para que la UFESIC sea señalada como ilegal, ¿no? Ahora, ¿qué preceptos en materia de derechos humanos lacera este artículo? ¿Cuál de todos? El 184. Bueno, la presunción de inocencia, la independencia judicial por el derecho que tiene el juez de valorar individualmente a cada persona, en general particularmente esos, ¿no?